esta sesión. Hola, Catherine, gracias. ¿Puedo empezar? Sí, adelante, María. Sí, Sorry, se me fue un poco la señal. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, me disculpo, creo que si tengo alguna interferencia con la señal, estoy en Huaraz, estoy de días libres, pero aún así estoy comprometida con la capacitación, así que acá estamos. Me permiten, por favor, sí que voy a apagar el video para poder un poco asegurar la conectividad, pero acá estoy con ustedes y voy a compartir la pantalla. A ver. Mm, ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, Sí, ya, ok, voy a iniciar. sí. Bueno, creo que con todos ya nos hemos visto y un poco hemos visto, creo que esta diapositiva y algunos son nuevos también, así que por favor, a los que han escuchado, permíteme repetirles. Bueno, estamos acá, bueno, es dentro de nuestro planeta que estamos habitando. Hemos pasado, estamos ya atravesando esta pandemia que ha iniciado en fines de 2019. Para ellos tenemos una vacuna, ¿no? Puede de varias, puede ser diferentes de repente al tema de quién lo está elaborando, pero existe algo que podemos por lo menos poder reducir estos efectos sobre la población. Anudado a eso, estamos también pasando por una crisis global, una crisis económica, que también para eso podemos tener políticas monetarias, políticas cambiarias, políticas fiscales, que nos pueden un poco también ayudar a pasar esa ola, ¿no? De que sea menos, el impacto sea eh, menos negativo también sobre nuestra población, sobre los bienes y servicios que nosotros brindamos. Pero existe una tercera ola, que es la del cambio climático y que ya viene, como vamos a ver más adelante, de hace mucho tiempo, desde la revolución industrial, y para eso no tenemos aún una vacuna, no tenemos una política fiscal, una política monetaria, una política cambiaria puntual que nos pueda ayudar a frenar los efectos de cambio climático, porque el cambio climático es complejo, necesitamos de todas las acciones en conjunto, no solamente de energía, no solamente de transporte o de la reducción y manejo de los bosques, sino necesitamos de cada acción y de todos nosotros para poder realmente sobrepasar y superar esa gran ola que estamos pasando como humanidad dentro de nuestro planeta. ¿Y pero qué dice la ciencia? Porque eso no es una invención, no es que lo dice el Ministerio del Ambiente, no es que lo dice la Dirección General de Cambio Climático. La mayor autoridad internacional en temas de investigación científica en cambio climático es el IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El IPCC viene realizando informe desde el año 1990, donde ya empezó a alertar a todos los gobernantes diciendo, nuestras emisiones de gas de efecto invernadero están subiendo y al mismo tiempo, de forma paralela, están subiendo nuestra temperatura. Y esto en 1990, y por eso en 1992, como lo vamos a ver más adelante, se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En septiembre salió el último informe del IPCC. Ya no dice, antes decía que era muy probable, no leo probable, muy probable. Ahora, en el 2021, dice que es inequívoco. No hay duda que las actividades humanas, nuestras actividades económicas, están causando esta interferencia en el sistema climático planetario. Claro, han tenido que pasar más de 20 años para que recién podamos, digamos, tener la certeza científica de que el ser humano está afectando, interfiriendo en el sistema climático planetario. Pero el IPCC también establece que si siguen ese mismo ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, que nosotros lo llamamos business as usual, o sea, si no hacemos nada,
vamos a pasar los 2 grados centígrados en el 2030, que está ahorita, que está acá. ¿Y qué es lo que ha planteado el IPCC? Hay un punto de no retorno, hay un turning point que deberíamos llamar el 1.5. El 1.5 grados, si nosotros llegamos a sobrepasar como planeta, no como Perú, como Latinoamérica o como región, sino como planeta, el 1.5 grados centígrados, simplemente las consecuencias y los impactos van a ser devastadores. Entre ellos, nosotros ya lo estamos viendo en muchas partes del mundo, la ocurrencia de incendios y que trae consigo toda la pérdida de la diversidad biológica, la ocurrencia de heladas y nevadas. Y acá es anecdótico, ¿no? Porque muchos gobernantes, Trump decía, no, sí, ¿dónde está el cambio climático? Porque obviamente la temperatura en épocas de frío es extensa, pero eso es lo que pasa. En el cambio climático no significa que digamos, o como mucho lo estudia el calentamiento global, sino lo que va a ser, como hay una interferencia en el sistema climático, lo que sucede es que hay una alteración en toda la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos, se vuelven más extremos. Los friajes y las heladas se vuelven mucho más extremos. Las olas de calor se vuelven mucho más extremos. Ahí va a haber el aumento de erosión de suelos, el aumento de la desertificación y la sequía. Las precipitaciones se vuelven mucho más intensas en la época de precipitaciones. En la época de no precipitaciones solamente no va a haber precipitaciones y van a haber sequías. Entonces, y eso lo que va a hacer es la aparición de vectores, de plagas, ¿no? Que eso al final va a tener todo un efecto arrastre en toda nuestra cadena productiva, o en nuestros sistemas productivos, y eso también en la reducción de la disponibilidad hídrica. Entonces, hay peligros que son asociados al cambio climático y existe una evidencia científica sobre eso. Pero no todo es una, digamos, que siempre decíamos, una alerta, ¿no? Hay una oportunidad y eso es lo que nosotros como Estado, como tomadores de decisión, ustedes como sector privado, tenemos que poder ver hacia eso, o sea, cuál es la oportunidad de la acción climática ante este escenario. Mucho se dice que por invertir, bueno, hay estudios, por invertir un sol en adaptación, o sea, un sol para que tu infraestructura, ustedes, sus bienes, sus servicios sean resilientes al cambio climático o en palabras más entendibles, resistentes a los impactos del cambio climático. Por un sol invertido, recuperas 10 soles, digamos, al año, obviamente no gastar en reconstrucción o en pérdidas. Hay un estudio de la Comunidad Andina de 2008 que establece que obviamente que si no nos adaptamos, nuestra pérdida va a superar los 9.000 millones de dólares anuales a 2025. Pero existe esa oportunidad y eso es lo que tenemos que ver cada uno desde nuestra empresa, Estado, o el rol que tenemos que asumir. Pero no solamente es en adaptación, en inversión para poder lograr la carbono neutralidad a 2050, se ha realizado un estudio que establece que si bien es cierto, necesitamos una inversión de más de 93.000 millones de dólares al 2050, los beneficios que podemos alcanzar si invertimos en esa transformación van a ser superiores a 233.000 millones de dólares. Claro, esos beneficios incluyen salud y los otros co-beneficios, y en beneficios netos son 140.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Que va a ser un ahorro en la operatividad, ahorro en la energía, un ahorro y un aumento por tener nuestros patrones de producción mucho más eficientes, porque somos mucho más competitivos ante otras empresas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, sí podemos realizar ese desacople, porque lo que se propone, lo que propone la acción climática en el Perú es es decir, una accesis total, no hagamos nada, no, eso no es la idea. La idea es desacoplar el crecimiento, desacoplar nuestras actividades económicas de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en eso, como la evidencia tiene que acompañar a las políticas públicas, sí hay una evidencia. Eso es posible, que podemos alcanzar la carbono neutralidad, es posible y favorece y es atractivo
para la inversión privada, de poder invertir en acción climática porque los beneficios son mayores, tanto en adaptación, porque sus servicios y los bienes que ustedes pueden brindar van a ser resilientes, va a haber una inversión sostenible en el tiempo, y además porque van a tener beneficios en temas de eficiencia energética, de ahorro energético, o en todo caso poder crear nuevas tecnologías más limpias o productos que sean mucho más atractivos hasta esta tendencia que hay mundialmente de poder solicitar o demandar productos mucho más sostenibles, orgánicos y amigables a la naturaleza. ¿Cuáles son los hitos en la gestión? Acá no me quiero demorar porque creo que un poco ya, como decía, muchos hemos recorrido este camino juntos para particularmente en el 2014, cuando el MINAN asumió, bueno, todo, ¿no? el Perú ser sede de la COP, y hemos albergado más de 14.000 personas de todo el mundo para poder, fue un hito porque se ha logrado iniciar ese involucramiento de los otros sectores de Minagri, de Produce, de transporte. Mira, Produce ahora tiene una dirección de sostenibilidad sobre cambio climático para los temas pesqueros, que en ese momento no lo tenía. Todo el tema del desarrollo que se tiene con agricultura para poder tener un manejo sostenible en las concesiones forestales. Entonces fue un hito a nivel para poder realmente involucrar a nivel interno. ¿Aló? Eh, Perdón, Brendan, creo que tienes tu micro abierto y tu micro abierto está generando eco. Un eco. Perdón, perdón. Está muy Ay, interesante, perdón. Nos emocionamos. Brenda, ya. Entonces, este cambio, este involucramiento a nivel Estado inició en el 2014, luego, y bueno, y todos lo llamamos el espíritu de Lima a nivel internacional, que es reconocido tanto todavía en esos espacios multilaterales, el espíritu de Lima, o lo que generó la COP20, porque generamos el documento de negociación, el borrador, que sirvió para que en el 2015 todos los países del mundo firmaran el Acuerdo de París. Bueno, y el Acuerdo de París no voy a entrar en el detalle, pero es un acuerdo internacional sui generis, porque yo le digo que es infinito en el tiempo, o sea, no es que haya un plazo establecido hasta dónde va a ser la vigencia, no, lo que te establece es una arquitectura de obligaciones de cada 5 años, los países tienen que establecer y decir, comunicar cuáles van a ser sus contribuciones, y luego tienen que implementarlo y reportarlo y haber un balance global. Entonces, es una arquitectura dentro del Acuerdo de París, y acá están todos, por todas las evidencias que hemos hablado anteriormente acá, y por el 1.5 grados que debemos alcanzar, y el Acuerdo de París, el objetivo es eso. El objetivo es poder no sobrepasar los 2 grados, y hacemos el esfuerzo de no sobrepasar el 1.5, ¿no? Y muchos dicen, oye, pero ¿por qué no de frente fueron al 1.5? Porque en muchos temas de negociación o políticos hay un esfuerzo, ¿no? Ese 1.5 significa realizar esfuerzos de transformación estructural a nivel energético, a nivel de desarrollo para muchos países. Entonces, entra en los 2 grados, pero realizamos el esfuerzo para hacer el 1.5. Pero la ciencia es exacta. La ciencia dice el 1.5 es el periodo de no retorno. Entonces, y en el Acuerdo de París, hasta las pequeñas islas están comprometidas, de acuerdo a sus capacidades, pero están comprometidas. Países desarrollados, países en desarrollo, países menos desarrollados, las pequeñas islas, todos estamos obligados a contribuir a este esfuerzo global, porque el interés es no importa dónde se emitan las emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos y los peligros que generan estos eventos climáticos extremos sí son particulares. Y nosotros como Perú, como somos un país megadiverso, con el tipo de ecosistemas que tenemos, somos uno de los países, digamos, no decimos más vulnerables, porque la verdad, en comparación con otros países y las pequeñas islas que no van a tener la capacidad de adaptarse, para ellos es otro tema a nivel de negociación, de que son pérdidas y daños. Nosotros todavía tenemos la capacidad de poder adaptar, ¿no?, a nuestro sistema productivo, de poder ser resilientes ante los impactos del cambio climático. Luego el recorrido, bueno, tenemos nuestra estrategia, que esa estrategia del 2015
respondió y tuvo un proceso que inició también en el 2013 y 2012 anteriormente y termina el 2021. No representa y no respondió o refleja en ese momento lo que tenía el Acuerdo de París, porque obviamente en las políticas públicas en el Perú, más o menos en ese momento, fue un periodo de 3 años de construcción. Pero lo que sí refleja estos nuevos desafíos y compromisos que hemos asumido el Acuerdo de París y que también es un hito a nivel internacional porque todos los países teniendo, hasta ahora, mire, después de casi 5 años, siguen adaptando su normativa nacional para poder responder a esos compromisos internacionales. Nosotros lo hicimos casi a los 3 años de poder firmar el Acuerdo de París y nuestra ley responde y establece la arquitectura necesaria para poder responder a esos desafíos, porque establecemos nuestras fases de diseño de las medidas, implementación de las medidas, monitoreo y reporte de las medidas. Y se establece esta arquitectura que más adelante les voy a explicar con más detalle, de quién, digamos, ustedes saben, el Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional en materia de cambio climático, pero se establecen funciones específicas para los sectores que ya empezaron a estar involucrados desde el año 2013, 2014, porque ellos son los responsables de diseñar medidas de reducción de emisiones y medidas de adaptación. Y luego tenemos, bueno, el 2018 también tuvimos, después de 2 años de trabajo con todos los sectores, hay un informe que son 900 páginas, les invito a ustedes, la verdad, a leer, porque pueden salir muchísimos otros tipos de reflexiones, informes de tesis para seguir profundizando en el análisis de cómo construir medidas de mitigación y adaptación de forma eficiente. Ahí se han identificado 193 medidas, tanto de mitigación como de adaptación, o sea, 6293, con unas programaciones tentativas. O sea, el Estado, con los compromisos que tenemos, nos hemos sentado y hemos dicho qué necesitamos para poder disminuir o poder utilizar, cambiar los combustibles para las ladrilleras, qué condiciones habilitantes necesitamos. Necesitamos hacer un cambio en la regulación normativa, necesitamos realizar más investigación, necesitamos financiamiento, capacidades. A eso le llamamos programaciones tentativas. Y este informe final EGTM refleja ese esfuerzo del Estado por identificar y por dar una hoja de ruta clara y brindar certeza a todos lo que vamos a necesitar o lo que va a estar involucrado para poder implementar medidas de mitigación y adaptación. Obviamente acá sale a la luz que el Estado, a través del presupuesto público, es necesario cooperación internacional, pero también se necesita movilizar al sector privado para poder lograr esas metas. Luego entramos en el camino de reglamentar la Ley Marco de Cambio Climático y acá lo hicimos de forma amplia y participativa, porque lo que apostamos como Ministerio del Ambiente y como Dirección General de Cambio Climático es que las políticas públicas de cambio climático deben diseñarse y formularse con la participación de todos los actores involucrados, escuchar a todos para que las políticas realmente puedan implementarse a corto tiempo. Acá escuchamos al sector privado, hemos estado con ustedes, hemos escuchado a la academia, hemos estado con los jóvenes, con los pueblos indígenas, con las poblaciones afroperuanas, hemos estado con los sindicatos de trabajadores. O sea, el reglamento, ustedes cuando tengan la oportunidad de poder leerlo, mírenlo con esos ojos, que representa una construcción de una política pública que han formulado y recogen el interés y las prioridades de todos los actores involucrados en la acción climática. Y no solamente pasó por un proceso participativo amplio, también pasamos por consulta previa. Hemos estado 9 meses dialogando con los pueblos indígenas, con las 7 organizaciones nacionales de pueblos indígenas, para poder incluir también sus prioridades. Por eso van a ver muchas referencias. Y uno de los mandatos de la consulta previa, uno de los acuerdos que hemos tenido y lo que ahora es la creación de una plataforma climática indígena. Entonces después tenemos, y vamos a ver más adelante, ¿no?, estos grandes hitos o instrumentos que son la base legal que dan ese respaldo institucional a la gestión integral en el Perú. Luego el 2020, vale, acá cabe recalcar que el 2019 fue en diciembre,
Fue el 31 de diciembre de 2019 que se aprobó el reglamento. En marzo de 2030 hemos entrado en pandemia. Luego, a pesar de esta situación, nosotros como Estado hemos logrado actualizar nuestro desafío climático, que son las NDC, al 2020, porque responde a una obligación. Acuérdense del Acuerdo de París, de que al 2020 teníamos que actualizar nuestras NDCs a la Convención, a Naciones Unidas, para con una mirada de ambición que más adelante les voy a explicar con más detalle. Y este año lo que hemos aprobado es el Plan Nacional de Adaptación como insumo para la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y así entramos al bicentenario como república y como Estado. Es un poco la historia de la gestión del cambio climático en el Perú. Entonces, tenemos, como lo había comentado, la gestión integral de cambio climático nace con la ley y sus reglamentos. Se trata de establecer en términos institucionales quién es la autoridad nacional, y es el Ministerio del Ambiente. ¿Y quiénes son las autoridades competentes? Son los sectores, los gobiernos regionales, y incorporamos a un nuevo actor dentro del Estado, que son los gobiernos locales, porque realmente ellos son los que tienen más posibilidades y que realmente llegan a los ciudadanos de una forma mucho más directa y con acciones más tangibles que benefician al ciudadano. Entonces, estos tres actores ahora son actores competentes en cambio climático. Los sectores tienen que diseñar medidas de mitigación y adaptación. Los gobiernos regionales tienen que diseñar e implementar sus estrategias regionales de cambio climático. Y los gobiernos locales, ahora también de acuerdo a sus capacidades, a sus circunstancias, de forma progresiva, tener que elaborar sus planes locales de cambio climático. Y eso es a términos institucionales. Tenemos instrumentos que respaldan la gestión integral. Y uno de los grandes instrumentos es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, con una visión al 2050, porque tenemos que responder los desafíos mundiales y también asegurar, como decíamos, la sostenibilidad de nuestras acciones dentro de nuestro territorio. Tenemos en términos de acción, tenemos la implementación de nuestras medidas de mitigación y adaptación, aquellas que conforman nuestras NDCs, y tenemos que realizar el monitoreo de estas medidas de adaptación para poder saber exactamente cómo estamos implementando, cómo podemos mejorar y que nos va a permitir también reportar a Naciones Unidas cómo estamos yendo en el avance de nuestras medidas. Y como vuelvo a repetir, toda esta gestión integral tiene que estar respaldado con una coordinación y articulación a nivel multisectorial. Nosotros como Ministerio del Ambiente no podemos solos implementar las 193 medidas. Nuestro rol dentro del Estado es somos un ente de gestión, un ente articulador. En cambio climático somos la autoridad técnico-normativa, aprobamos, formulamos políticas públicas para orientar la acción, pero no implementamos. Necesitamos de los sectores, necesitamos de energía, de transporte, de vivienda, de agricultura, de los adscritos, necesitamos de la ANA. Son los sectores los que realmente implementan estas medidas. Necesitamos coordinar con ellos, no solamente a nivel sectorial, porque las medidas tienen que también llevarse a nivel regional, con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y sobre todo apostamos que sea una gestión integral multiactor, con todos los actores involucrados. Y no solamente es que el MINAN lo que promueve es que tanto a nivel sectorial como a nivel regional, al momento de diseñar una medida referida a cambio climático, una política pública, esta tiene que realizarse de forma participativa, porque a eso apuesta la ley y el reglamento, formular políticas públicas de forma participativa y las medidas, y eso está tanto en la ley como en el reglamento. Y en términos de gobernanza, porque obviamente no es toda esta gestión, necesitamos articular con muchos actores. Y dentro de la gestión tenemos, en primer lugar, la comisión de alto nivel, que fue creada, lo hemos creado en el marco de la ley, tiene un DS de creación propio, es a nivel de ministros, está precedida por la PCM,
y tiene la función de proponer cuáles van a ser esas medidas de adaptación y mitigación que van a formar parte de las NDCs, que va a ser nuestro compromiso de Estado, porque lo que necesitábamos era un espacio para poder a nivel ministerial asumir compromisos. Como hemos visto, como les comenté, el Acuerdo de París nos exige poder presentar cada 5 años en NDC, y eso no lo íbamos a poder realizar solamente desde el Ministerio del Ambiente, es un compromiso de Estado. Entonces, creamos esta comisión de alto nivel, ya está funcionando. La actualización de 2020, como hemos visto, fue resultado de esta comisión de alto nivel que fue creada en julio del año pasado. Realmente también ha sido, a pesar de todos los desafíos que tenemos, se ha realizado un gran trabajo a nivel ministerial para poder tener esta actualización con un nivel de ambición alto. Luego tenemos la Comisión Nacional sobre Cambio Climático. Acá están tanto Estado como actores no estatales. Esta comisión tiene ya más de 20 años de creación. Todavía no existía el MINAN cuando esta comisión fue creada. Y acá participamos, ustedes participan, ¿no? Como grupo de interés del sector privado, también participan los jóvenes, la academia, los pueblos indígenas, los pueblos afroperuanos, los sindicatos de trabajadores, no sé si me olvido de alguien más, los ONGs ambientalistas. Y en total son 9 grupos de interés que están representados en la comisión. Estamos ahorita en un proceso de poder aprobar el reglamento interno y queremos que la plenaria de la comisión sea un espacio para tomar decisiones, pero realmente el trabajo técnico, el trabajo de, digamos, de cocinar las propuestas, de establecer rutas, por ejemplo, ¿no? Si se quiera promover el hidrógeno verde, o sea, poder realizar investigaciones, poder haber temas de apertura de mercado, o sea, realmente queremos involucrar a todos los actores estatales y que la comisión sea ese espacio para poder realizar ese tipo de propuestas y que puedan ser luego elevadas a la comisión de alto nivel. Luego tenemos la plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático. Como les había comentado, esta es la plataforma, es el resultado del acuerdo de consulta previa. Acá lo que estamos trabajando con los pueblos indígenas también es ayudarles un poco a la sistematización de sus medidas de adaptación y mitigación para que puedan proponer también a la comisión de alto nivel. Está haciendo frío. Y lo que quería comentarles a ustedes es, wow, ¿no? Todos estos sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales, tienen la obligación de realizar medidas de adaptación y mitigación. Pero ¿cómo vamos a dar sostenibilidad a estas 193 medidas? No como el Estado piensa dar. Bueno, en su momento, cuando hicimos la ley y el reglamento, y fue una pregunta constante, y fue también una respuesta conjunta, para dar sostenibilidad, lo que se ha incluido tanto en la ley y en el reglamento es que las medidas de adaptación y mitigación que se identifiquen sean incluidas en los instrumentos de planificación institucional, en su plan estratégico sectorial multianual, en su plan estratégico institucional, en sus planes operativos. Es decir, que el cambio climático esté incluido en la planificación y en el desarrollo de los sectores. No queremos un plan de salud y cambio climático, no. Salud ya tiene su plan estratégico sectorial multianual. En lo que hace, tenían que incluir ese riesgo incremental de cambio climático. ¿Por qué? Porque es la única forma luego como Estado poder bajar a los programas presupuestales, a los que son llamados los PPR. Ustedes saben desde la gestión o en esta de la modernización de la gestión pública, ¿no? Que inició también, más o menos, estamos ahí entre 2014, ¿no? Hay todo ese plan ahorita se está actualizando la política de modernización de la gestión pública, pero la idea es que todo el Estado esté orientado a un presupuesto por resultados. Entonces, la única forma de poder entrar de este cambio climático y la sostenibilidad es estar en la planificación. ¿Para qué? Para luego bajar a la inversión, a los proyectos de inversión pública, a lo que luego se ha modificado también al INVIERTE-P. De esa manera, el Estado, a través de la ley y reglamento, queremos dar sostenibilidad. Claro, ahorita nosotros lo vemos y dice, oye, sí, está bien bonito toda esta estructura,
Acuérdense que, como les había mencionado, la ley es de 2018, el reglamento se aprobó el 31 de diciembre de 2019. Normalmente una política pública para ser implementada en cualquier parte del mundo te dicen entre 2 años. Nosotros 2 años, tenemos ya del reglamento de diciembre de 2019, vamos a cumplir 2 años, pero con la crisis, con la pandemia, igual estamos avanzando en estos objetivos, con algunos sectores lo estamos logrando, ¿no? De acuerdo a la dinámica, a los cambios, pero esto es la arquitectura de la gestión y brindar sostenibilidad a la acción climática desde el Estado. Porque primero tenemos que empezar desde el Estado y luego para ir movilizando al sector privado. Y ya un poco entrando, no sé si tengo hora, a la CNDC. ¿Qué son las CNDC? Ese, como les había comentado, es el compromiso actual del país para poder reducir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero, o sea, contribuimos a ese esfuerzo global. Actualmente tenemos 20% de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero a 2030 y un 10% adicional. Eso fue nuestras primeras NDC, el 30%, las que hicimos en el 2015. Al momento de ratificar el Acuerdo de París, ratificamos nuestras NDCs. Y lo que hicimos fue reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgo asociado al cambio climático en 5 sectores. Luego hubo un proceso de construcción de las NDCs. Acá les había comentado. En septiembre de 2015, el Perú comunica sus NDCs a la convención. Esta I es intended, o sea que todavía era las NDCs. Cuando se acuerda, va la redundancia, mejor me vuelvo a mis palabras. Cuando adoptamos el Acuerdo de París en diciembre de 2015, posterior, en julio lo ratificamos. Con la ratificación es que se ratifica estas NDCs. Entonces, y desde ese momento, desde la ratificación, lo que se inició fue una revisión, porque decimos ya, estas primeras INDCs lo que iniciaron fue también una comisión multisectorial, pero fue temporal a nivel de Estado. Necesitábamos aterrizar más la medida, y ahí fue donde se tomó la decisión de crear un grupo de trabajo multisectorial, que es lo que les había comentado del informe, que tuvo como resultado las 193 medidas, tanto de adaptación como mitigación, porque necesitamos información necesaria. Teníamos el compromiso como Estado de poner números, de poner una hoja de ruta a este compromiso que habíamos comunicado en 2015. Y eso nos ha tomado 2 años, hasta el 2018. Y luego también iniciamos en un proceso de actualización con las regiones. También hemos estado con ustedes en algunos talleres a través de los dialoguemos de las CNS para poder realmente tener esa ambición. Y en diciembre de 2015 hemos actualizado nuestras NDCs. Bueno, acá pueden obtener el informe, la última actualización de las NDC, lo que se ha establecido, y uno de los grandes, no sé si están acá la siguiente, y una de las grandes características de esta actualización de las NDC de 2020 es que es una NDC ya en términos absolutos, o sea, si bien es cierto hay un porcentaje, pero también ya se incorporó, digamos, cuál es un porcentaje, un número exacto de cuánto tenemos que emitir al año 2030 en términos de partes por millón de toneladas de CO2. Hemos logrado tener también y mejorar la calidad de la información. Nuestro último inventario de gas de efecto invernadero de 2016 recoge y fue elaborado en base a no a las últimas guías, pero a la guía de 2006 del IPCC, que tiene una mejor metodología para poder revisar y medir las emisiones de gas de efecto invernadero. ¿Y cuáles son estas medidas en términos de ambición que hemos presentado a finales de 2020? En términos de adaptación, son 92 medidas. Tenemos medidas priorizadas en pesca y agricultura, agua, bosque, salud, agricultura, turismo y transporte. 62 medidas en mitigación, que actualmente representa el 40% de reducción de emisión de gas de efecto invernadero en el 2030 con respecto al 2015.
y son en los sectores de energía, procesos industriales, desechos, USCUS y agricultura, ¿no? En términos de energía, sabemos que tenemos que aumentar la participación de las energías renovables no convencionales en el SEIN, todo el tema de transporte eléctrico, en procesos industriales mejorar y tener eficiencia en nuestras calderas, poder reducir el uso de clínker en la fabricación de cemento, desechos, la valorización de desechos. En USCUS las grandes medidas están orientadas a poder reducir la deforestación en términos de manejo sostenible de los bosques en concesiones, en áreas naturales protegidas, la reforestación, tener y mejorar tener sistemas agroforestales que también sean compatibles con la valorización de ciertos de productos, una agricultura que sea resiliente, pero también que ayude a reducir los gases de efecto invernadero. En términos de adaptación. En términos de adaptación, las nuevas medidas, voy a hacer esto, en comparación al 2015, es que hay nuevas áreas, turismo y transporte. Turismo y transporte porque se ha visto en los propios sectores la necesidad de poder reducir estos impactos de cambio climático en los servicios de turismo, de tener y que la inversión de turismo sea sostenible, que sea resiliente. Transporte, igual, infraestructura de transporte que se pueda realizar desde el Estado, también tiene que ser una inversión sostenible que ante impactos del cambio climático, estas puedan ser resilientes, como les había comentado, por un sol en adaptación, invertidos en adaptación el día de hoy, tenemos un beneficio de 10 soles, porque estamos reduciendo este gasto que se puede realizar en reconstrucción, en mantenimiento, en todos los daños que es generado una vez que, digamos, esta infraestructura no haya sido resistente a estos impactos de cambio climático. Con metas, y todos esos son metas al 2030. Un ejemplo de adaptación y creo que es también uno de los prioritarios en términos no solamente de eventos extremos, sino también tema de disponibilidad de recursos hídricos, en términos de poder reducir los impactos de bienes y servicios que están concatenados en esta población, son los sistemas de alerta temprana, ante inundaciones, sequías, aluviones y peligros, y que son más que todo de origen glacial. Acá la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, cuenta con una red de alerta y monitoreo en casi de 13 regiones. Por ejemplo, acá en Huaraz, una de las grandes lagunas que tiene ese sistema de alerta y que también, digamos, está con estos temas de poder tener estas lagunas que son inestables, ¿no? Palcacocha, que es que esté en alerta de desborde. Entonces, un deslizamiento de esta magnitud, lo que puede desencadenar son realmente la pérdida, no solamente de vidas, ¿sí?, sino también toda la pérdida de la infraestructura y los servicios productivos que se pueden dar y que se pueden ver interrumpidos por esos tipos de peligros y eventos extremos. Por ser prioritario, y por tener en cuenta todas esas características de nuestro ecosistema, como les había mencionado, desde el Estado se ha elaborado un Plan Nacional de Adaptación. Este modelo conceptual nos hemos esforzado para poder realizar un plan de adaptación que sea metodológico, que la metodología esté acorde a esta metodología de planificación de los programas presupuestales, porque lo que queremos obviamente es aterrizar en bienes y servicios que podemos prestar e intervenir como Estado a la población. Entonces, se ha utilizado ese modelo conceptual metodológico. Se ha elaborado escenarios de riesgo con Cenamia 2030, 2050. También los invito a que puedan ingresar, porque eso también puede ser información útil para ustedes si quieren, digamos, planificar teniendo en cuenta esa información desde sus proyectos. Son un poco alarmantes. Pero ya tenemos esa información. Hace 2 años, 2018, cuando teníamos que sustentar la ley en el Congreso, sustentar la ley con los otros ministerios, siempre nos pedían información. Y eso era un poco, y claro, es el tema del Estado, ¿no? La falta de información. No teníamos información para decir exactamente cuáles son los escenarios de riesgos en el Perú y cuáles son, digamos, el diagnóstico por cada, digamos,
región o cuál es el mapa de los escenarios climáticos. No lo teníamos. Se ha iniciado, se ha buscado cooperación y gracias a la cooperación tenemos ahora con CENAMI esos escenarios 2030, 2050 que nos han permitido un poco proyectar estos peligros asociados al cambio climático en nuestro territorio. ¿Y cuáles son estas? Y se ha tratado en base a esta información, porque las políticas públicas nuevamente, y es una apuesta, y el cambio climático es así, debemos hacer en base a información, se ha priorizado estas medidas que están dentro del Plan Nacional de Adaptación, que luego van a formar parte de la Estrategia Nacional, que eso es lo que buscamos, que va a ser el instrumento que va a orientar nuestra acción en el Perú a 2050. Y fue un proceso que se realizó de forma participativa, con todos los actores, también hubo dialoguemos con ustedes y con todo. Nuevamente, todas las políticas públicas de cambio climático vamos a pasar por sector privado, por academia, por mujeres, por jóvenes, por pueblos indígenas, por pueblos afroperuanos, por los sindicatos, porque esa es la apuesta, formular políticas públicas de forma participativa. Tuvo un respaldo político a nivel nacional, porque es una prioridad para nosotros que nuestra población, los bienes y servicios que brinda tanto el Estado como el privado y los ecosistemas sean resilientes a estos peligros asociados al cambio climático. Este es un poco, ese es el aporte de NAG en la generación de la información científica. Acá hay mapas que a 2050 sobre temperatura máxima, cuál va a ser la temperatura mínima, la precipitación, ¿no? Hay escenarios climáticos a 10.000 kilómetros, a 1.000 kilómetros con una buena resolución. Lo que dice a grandes rasgos, al 2050 te establece que las zonas amazónicas, los ecosistemas amazónicos, los boscosos, se va a reducir drásticamente la precipitación. Es decir, se van a hacer ecosistemas mucho más secos. Y los ecosistemas de la costa, que tienen menos precipitación a la fecha, al 2050, va a haber un aumento drástico de precipitación. Es decir, que la costa, 2050, y eso ya lo estamos viviendo ahora, poco a poco se va a ir haciendo un ecosistema mucho más húmedo. Y a veces dice, oye, es impresionante la información con las que se maneja o de estos escenarios de riesgo. Entonces tenemos que tomar información y tomar acción en base a esta evidencia que estamos teniendo. Y ustedes como una oportunidad, ¿no? Para poder generar nueva tecnología, poder generar nuevos productos, ir viendo este cambio. Lo que nos está pidiendo el mundo, el cambio climático a todos nosotros, es una transformación. Transformar nuestros modos de producción para poder superar este desafío global. Bueno, acá también está la norma mediante el cual fue aprobada el Plan Nacional de Adaptación. Está el enlace si pueden bajarlo. Y respecto a mitigación, ¿dónde estamos? Si bien es cierto, y es también mucho de las cosas que nos dicen cada vez que vamos a sustentar un tipo de políticas públicas, es claro, o sea, nuestra contribución global de emisiones es un ripio, o sea, no es nada, 0,03% de las emisiones globales, ¿no? En comparación con otros países, con las grandes industrias, los países desarrollados. Pero nuevamente, ese es un compromiso de todos los países. Y el Perú ha tomado la decisión de contribuir a este esfuerzo global. Al 2030 nos hemos comprometido a reducir 208.8 millones de toneladas de CO2. Aquí esta es la meta o el valor absoluto de lo que le estaba mencionando anteriormente. Y eso significa reducir un 30%. Pero hay una meta condicionada, apoyo a capacidad, fortalecimiento de capacidades, transferencia tecnológica, de 179 millones de toneladas de CO2, una meta condicionada. Y eso lo tenemos que cumplir hasta el 31 de diciembre de 2030, en estas 5 áreas prioritarias. Pero ¿por qué Perú, si su contribución a las emisiones globales es nimia, tenemos que nosotros realizar ese esfuerzo? Por un tema de competitividad, por un tema de poder realmente también transformar y poder desacoplar nuestro crecimiento de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Son transformaciones que necesitamos hacer en nuestra sociedad porque también es una exigencia y ustedes más que todo seguro también lo están viviendo desde su propio rol
es un momentum mundial, ¿no? Que nos están diciendo, oye, tenemos que tener unas energías limpias, tenemos que electrificar toda la economía, transporte público eléctrico, el tema de la digitalización y el teletrabajo, todo el tema de la promoción de nuevas tecnologías, la automatización de los servicios, el tema de poder tener que sea una economía circular en temas de valorizar los residuos, de tener una movilidad mucho más activa, ¿no? El tema de eficiencia energética que al final se traduce también en ahorro para nosotros, para ustedes, para su empresa, también un ahorro de los costos que pueden realizar. Y todo el tema también de soluciones basadas en la naturaleza, de poder ofrecer y tener productos cero deforestación, poder promover las plantaciones forestales. Entonces, más o menos estos son los 4 grandes transformaciones que se están hablando a nivel mundial y que nosotros también dentro de nuestra política nacional, dentro diríamos, de las actividades económicas, también hemos visto que sea factible poder incorporarlas, ¿no? Y eso dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2050, estas medidas, estos servicios o bienes que queremos brindar, también se está tratando de discutirlos y poder tener metas claras al respecto. Pero todo eso, ¿cómo lo vamos a medir? Que me dicen, no, María Angélica, o sea, ahí está súper chévere lo que nos estás mostrando en términos de arquitectura, de la gestión integral de cambio climático, pero ¿cómo vamos a hacer seguimiento? ¿Cómo el Estado va a hacer seguimiento a estas metas de acción climática? Tenemos el reglamento, se ha creado un sistema de monitoreo de medidas de adaptación y mitigación, que tiene 3 grandes componentes: mitigación, adaptación y financiamiento. Se ha bautizado este sistema como Simón. Tenemos todavía que ahí ver con esta patente en mitigación. La huella, en eso dentro de mitigación del sistema de monitoreo tenemos el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que nos va a permitir, valga la redundancia, registrar las medidas, tanto gubernamentales como aquellas medidas que puedan acceder al mercado de carbono o al pago por resultados si son acciones red. El tema de la huella de carbono, que muchos de ustedes seguro están familiarizados con esta herramienta, que es una herramienta voluntaria que puede ayudar a las organizaciones públicas y privadas poder medir sus emisiones de gas de efecto invernadero. Y el Infocarbono, creado en 2013, que fue gracias a la COP que nos ayudó mucho ese momentum para poder tener este sistema de reporte de inventarios de gases de efecto invernadero a nivel sectorial. En adaptación tenemos y se va a hacer las herramientas que nos va a permitir el reporte y el monitoreo de evaluación de las medidas de adaptación a nivel nacional. En financiamiento se está creando, se está diseñando todo este mecanismo para poder realizar el seguimiento de los recursos provenientes de recursos públicos, cuando está gastando el Estado en medidas de adaptación y mitigación. Eso se ha avanzado bastante. Ahora con el MEF ustedes pueden entrar al CIAF, ¿no? Que es esa consulta amigable, y ver exactamente, ya hay una variable que hemos logrado incluir con el MEF respecto a temas de adaptación y mitigación. Igual falta ahí todavía algunas afinar esas categorías, ver el nivel de seguimiento de la cooperación internacional y de los fondos climáticos. Bueno, estamos finalizando un poco la presentación, creo que estamos a tiempo. Bueno, la herramienta de la huella es una herramienta voluntaria, que queremos acabar con eso porque es el sector privado, cómo puede aportar a la acción climática, ¿no? Entonces, para poder realmente ustedes establecer medidas de mitigación o de reducción de emisiones, primero tienen que saber exactamente cuánto están emitiendo y dónde están emitiendo dentro de su proyecto, dentro de su empresa. Entonces, la primera es conocer la información, porque no puedes gestionar algo que no conoces, que no lo has medido. Entonces, saber exactamente cómo están esas emisiones de gases de efecto invernadero, la medición, para luego verificar esa emisión, tratar de establecer medidas de reducción y poder finalmente lograr la neutralización. Nosotros como Estado damos un reconocimiento a este esfuerzo de las organizaciones públicas o privadas para poder gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué tendrían que medir la huella? Por un tema más que todo
de fortalecer las ventajas comparativas, ¿no? De poder ustedes también poder darle un valor agregado a los servicios que están brindando, y sobre todo también les va a permitir reducir sus costos, ¿no? En temas de eficiencia energética, y poder también cumplir con otros compromisos, por ejemplo, con el tema de reporte de sostenibilidad que lo pide la SBC, y aportar a los objetivos de desarrollo sostenible respecto a la Agenda 2030 de manera internacional. ¿Y cómo estamos en Latinoamérica respecto a las NDCs? Digamos, les he comentado que estamos en 40%, o sea, estamos, en verdad, la mayoría está entre Chile 25%, están Argentina un 37%, Costa Rica un 35% de reducción, Colombia logró en diciembre comunicar que va a hacer reducir sus emisiones al 51%. Ecuador lo ha dividido, sí, con Uscus o sin Uscus, ¿no? Está más o menos un alrededor de 20%, y Brasil un 37%. ¿Qué buscamos al 2050? Ahora, como autoridad nacional en materia de cambio climático, apostamos, y lo que necesitamos ahorita como país es una reactivación. Y nosotros queremos que esa reactivación sea económica y verde. Utilizar las oportunidades que tenemos en temas de adaptación y mitigación para poder reactivar la economía, apostar por esas acciones que nos van a ayudar. Por cada sol invertido van a poder ser una inversión sostenible, y que todos los bienes y servicios que sean prestados, tanto por el Estado como por los actores no estatales como los privados, puedan ser una inversión sostenible y que sean resilientes al cambio climático, y que puedan también ayudar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La ciencia, sin ciencia no hay futuro. La evidencia para poder construir políticas públicas, y ustedes también lo saben, la mejor información disponible para poder tomar decisiones, y en esta arquitectura de diseñar medidas de mitigación, de poder apostar por una transformación, por el cambio, es importante. Ya nos ha dicho el IPCC, no debemos pasar el 1.5 grados de temperatura a nivel mundial si queremos seguir garantizando nuestra supervivencia en nuestro planeta. Y que a la ruta hacia la transformación es posible. Hemos mostrado que si bien es cierto la inversión, necesita una inversión inicial fuerte, los beneficios en el futuro hacia la transformación, hacia el desacople del crecimiento económico, sí es posible. Hay beneficios netos de 140.000 millones de dólares, que son ahorros operativos, ahorro en energía, porque hay mejoras en la productividad, en la competitividad, temas de eficiencia en la producción, ¿no? Y también por otros temas como ingresos por los servicios ecosistémicos, por mejoras en la salud. Entonces, creo que eso es todo. Me quedo con usted si hay alguna pregunta. Aló. Súper, María Angélica, acá Javier, muchas gracias por tu presentación. Una pregunta cortita que siempre creo que es bien relevante, que voy a poner mi cámara para no presentar sola. Una pregunta que es relevante es que algunas empresas, por ejemplo, este año han dicho, cambié mi caldero y reduje tanto CO2 o lo que sea, ¿no? Y mucha gente me pregunta, ¿eso que hice en 2018, 19 o 20, cómo contribuye a la meta del Perú, a la NS, ¿no? Y yo siempre les explico que la meta del Perú es como Single Year Target, es una meta en ese 2030. Entonces, la contabilidad de ese 40% o ese 30% no incluye lo que pasa acá, igual colabora. No sé si podrías dar un poquito más de precisión a eso que siempre es difícil explicar. ¿Se entendió? ¿No? ¿Puedo volver? Sí, se perdió un poco ahí el audio. Dale, te Voy a voy a apagar, creo, la cámara, por favor. Ya. Algunas empresas preguntan y dicen, he cambiado un caldero y he reducido emisiones, o he cambiado mis autos a autos híbridos, ¿no? Y lo han hecho en el 2000, por ejemplo, 21 o 22, ¿no? Y muchas empresas preguntan, ¿cómo esa medida de mitigación que apliqué hoy día o mañana, cómo contribuye
a la meta del Perú, ¿no? Entonces lo que nosotros le explicamos es que la meta del Perú es Single Year Target, es como una meta no al 2030, sino en el 2030, ¿no? El compromiso de la nuestro compromiso climático, ¿no? Entonces siempre es un reto explicarle que si bien es cierto, todas las acciones que hagamos colaboran, reducen, pero si piensas en la meta del Perú, la meta del Perú está enfocada en lo que pasa en el 2030. No tenemos todavía una meta de trayectoria, ¿no? Como algunos países que han hecho un carbon budget, un presupuesto del carbón. Entonces, ¿te podrías precisar un poquito más para ese detalle? ¿Se entendió ahora mejor? Sí, totalmente. Sí, gracias. Exactamente. O sea, nuestra meta justamente decía que es al 31 de diciembre de 2030, ese es el cálculo. A esa fecha tenemos que lograr 208 millones de toneladas en nuestras emisiones. O sea, no es, digamos, podemos saber al 2025 poder llegar a 300 millones, no cumplir, ¿no? O sea, estar por encima de repente. Pero justamente a ese año hemos logrado en 2 años hacer esa curva o ese desacople en la transformación. Pero sin embargo, o sea, ahí estamos todos claros, no es 31 de diciembre donde se va a hacer el cálculo y ahí es como que la meta absoluta, por eso sí haces un poco el cálculo. No hay esa trayectoria que cómo estoy yendo, cómo he estado en 2021, 2022, 2025, 2026. Sin embargo, lo que nos va a permitir y lo que sí también se reporta en la CNS, no en la CNS, son los inventarios de gases de efecto invernadero, que esos sí son anuales. Y eso nos va a ir brindando información para tener mayor, digamos, evidencia de cómo plantear las siguientes CNS, porque ya tenemos que seguir pensando, o sea, 2030 está acá, dicen, no, pero está acá, no, o sea, es todo, o sea, han visto cómo está todo este camino que se ha venido construyendo, nosotros ya como Estado estamos pensando, oye, ya, al 2025, ¿cómo vamos a hacer para comunicar nuestras nuevas CNDCs? Estamos en 2021, no falta nada, o sea, normalmente para diseñar ese tipo de medidas dentro de la arquitectura que tenemos de diseño, implementación, nos toma 2 años poder tener nuevas metas, nuevas medidas, porque es toda una articulación y coordinación con los sectores. Entonces, este tipo de medidas que van a ser reflejadas en el inventario de gases de efecto invernadero y la huella de carbono, donde realmente, digamos, de repente Javier ahí exactamente puede ver reflejado esa medición, si es que esa empresa ha medido su huella, también nosotros como Estado vamos a cruzar información con eso, porque la idea es tener cada vez más certeza del perfil de emisiones que tenemos por actividad, ¿no? Y por sector productivo, ¿no? Pero eso es algo que estamos construyendo también. Ujú. No sé si hay otra pregunta. Hola, sí, soy Lucho Cachay de Asociación de Bancos. He hecho la pregunta por el chat, pero la concreto ahora. Hablaste de la ciencia y el futuro. Mi pregunta es, ¿cuáles son las entidades universitarias, la academia en general, que contribuye más con dar soporte a estas decisiones frente al cambio climático? Si es que hay un control, un registro de estos aportes. Hola Lucho, gracias. Sí, tenemos dentro de la Comisión Nacional de Cambio Climático, que es este grupo, que es este espacio de gobernanza, la academia es un grupo de interés, hay un grupo de interés que está formado que, digamos, incluyen las universidades. Para el reglamento hemos trabajado muy de cerca con el consorcio universitario, nos hemos reunido con ellos a revisar el reglamento artículo por artículo, y lo que ahora, por ejemplo, se ha estado dando bastantes talleres, yo me comprometo a través de Vanessa a brindarte, digamos, estos espacios, porque justamente la academia se está moviendo mucho para generar información. Hay una tesis importante que se ha compartido respecto a las políticas públicas, cruzando lo sectorial con lo regional, ¿no? Y la verdad, eso es lo que realmente también se incentiva de ser la comisión, pero no tengo ahorita los integrantes que forman el grupo de la academia, pero sí recuerdo que está el consorcio de universidades. Ujú. Y gracias, sí, te acepto esto. Gracias, muy amable. Ok, muchísimas gracias, Angélica. Si alguien más tuviera alguna pregunta, consulta.
Una preguntita, ¿no? La semana pasada nos contó Brendan, hablamos de huella de carbono y de mercados de carbono. ¿El MINER tiene algo, una posición con respecto a los mercados de carbono, los esquemas de cap and trade o la comercialización con otros países o los mercados domésticos? ¿Hay como una decisión o una posición clara o todavía es algo que está, sobre todo en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París? Muy buena pregunta. ¿No está Brenda? No lo veo acá. Sí está Brenda. Desde el Estado lo que tenemos es el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que ahorita está en todo el proceso de formulación. Hemos salido a un proceso participativo en una versión anterior, pero lo que busca el registro y lo que va a permitir el registro y lo que ya está en la normativa es que nos va a permitir transferir, porque el Ministerio del Ambiente es la autoridad competente de poder autorizar esas transferencias de unidades de carbono. Entonces, en ese entendido de lo que la normativa ya nos facilita es que sí, como gobierno lo que vamos a hacer es tratar de dar certeza y otorgar los pasos y el procedimiento administrativo para que esas unidades de reducción que se quieren transferir sea nacionalmente por un mercado voluntario para que luego pueda ser utilizado en la huella de carbono, se dé a través del registro del RENAMI. Entonces eso es lo que se está tratando de hacer. O sea, es una normativa dura, es una normativa que todavía lo estamos ahí manejando, pero sí vamos a permitir, o el RENAMI, o ya está en la normativa, es acceder y autorizar esas transferencias, ¿no? Para el mercado voluntario. Igual se van a respetar los otros estándares que se puedan utilizar internacionalmente. El RENAMI va a validar esos estándares, pero digamos, si alguien internacionalmente, digamos, quiere decir, me estás vendiendo, no estás en registro del Perú, va a tener que pasar obligatoriamente, ¿no? O sea, como que un tema de consistencia en ese sentido. Y a nivel internacional con los ITMO, también el RENAMI se está formulando para que sea consistente con eso, ¿no? Que te permita anclar y también poder acceder a autorizar ese tipo de transferencias. Es más, el acuerdo de Suiza que nosotros firmamos, justamente en la normativa que estamos haciendo, tiene esos hitos o esos elementos que hemos acordado con Suiza, porque era algo mucho más doméstico, ¿no? Pero nada. Y ahora vamos a ir a las negociaciones, ¿no? A ver cómo queda el 6.2 y el 6.4. No sé si con eso hablaron con Brenda, no sé si Brenda nos va a acompañar, pero internacionalmente también la cosa está muy compleja, ¿no? Entonces la idea es que, pues eso ya es particular, Javier, no esperemos de mercados, ¿no? Para poder cumplir con las NDCs, con el cambio climático. O sea, cada país tiene que hacer el esfuerzo para poder reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Como Perú, obviamente, a nosotros no nos va a ayudar, a nuestras NDCs, nos va a ayudar en todo caso a poder generar empleo verde, a poder generar nuevos proyectos, a que el Perú sea atractivo en términos de ese tipo de inversiones con el privado, ¿no? Poder tener lecciones aprendidas, ¿no? Y nada. No sé si hay otra pregunta. Macías, levante la mano. Sí, ¿cómo estás? Mira, quisiera hacer una pregunta respecto al tema de las certificaciones ambientales. Yo sé que en el reglamento, no sé si se mencione, en alguna oportunidad participé de las reuniones que se tuvieron para los conversatorios que se tuvieron en cuanto al reglamento, pero yo trabajo muchísimo en la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental en la empresa que trabajo en Unión Andina de Cementos, en el sector cementero, y dentro de la elaboración de los instrumentos siempre está el tema de ver un poco o poner en la mesa la identificación del impacto del cambio climático, ¿no? Porque está dentro de la evaluación. Pero no sé si ustedes lo han considerado en este tipo de proyectos que tengan que ver mejoras o, como bien lo mencionaba Javier, que sean proyectos que estén ligados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo, ¿no? Implementar en una planta cementera un proyecto de quema de residuos, ¿no?
Y este tipo de proyectos que están ligados a la reducción de gases de efecto invernadero, ¿tendrán algún beneficio, algún tema de incentivos en la elaboración de sus instrumentos de gestión ambiental? Porque nosotros no vemos más que el nacimiento de nuevas y nuevas y nuevas normas que nos complican y nos complican como administrados a la hora de tener la permisiología, ¿no? De obtener permisos para sacar nuestros proyectos, ¿no? Que a la larga nos complican la vida a la hora de hacer realidad nuestros proyectos. Pero no acompañan las normas que salen este tipo de incentivos o de facilidades para nosotros poder sacar los proyectos mucho más rápido, sobre todo estos proyectos de inversión que requieren estas facilidades de parte del Estado para que corran mucho más rápido teniendo estas corchetes de ser proyectos que van a reducir emisiones, ¿no? Mesías, ¿verdad? Pero quiero entenderte. Juan Carlos Mesías. Juan Carlos, una pregunta. Tú, para entender un poco más, tu proyecto, tú dices que en tu estudio de impacto ambiental quieres incluir el tema de reducción de emisiones, o tu estudio de impacto ambiental es sobre un proyecto de quema de combustible, ¿verdad? Sí, quisiera saber si ustedes consideran dentro o a futuro dar este tipo de incentivos en la normativa para que estos proyectos fluyan un poco más rápido, ¿no? Que no pasen por todos estos filtros que actualmente existen para poder tener la certificación ambiental, ¿no? Si se identifican que estos proyectos son proyectos de este tipo, ¿no? Que van ligados a la reducción de emisiones, tengan otro tipo de tratamiento, ¿no? O sea, no tengan este filtro de pasar por todo el filtro que normalmente pasan los proyectos de inversión actuales, ¿no? Para obtener la certificación. María Angélica, te hemos perdido. Mientras, un favor, ¿podríamos prender las cámaras para tomar la fotografía de esta sesión? De paso nos conocemos. Y otra pregunta Mientras- sería el incentivo. ¿Qué otro tipo de incentivos? Si han pensado en algún tipo de incentivo financiero, ¿no? También a las empresas que desarrollan este tipo de proyectos. Ya, perfecto. Ahí, por favor, si nos podrían acompañar María Angélica, Tulio, Brenda, Vanessa, Eli, Ariana, María del Pilar, Mesías también, Juan Carlos, prendiendo la cámara para que Vanessa Sí, tome la fotografía. me Genial, sumo muchísimas gracias. a la pregunta de Juan Carlos en el sentido de incentivos, ¿no? O sea, en el plan nacional hay incentivos para las empresas que... Una experiencia es el tema de agua, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos tenido como organización un proyecto de implementar una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que nos ha costado cerca de 4 millones de dólares para tratar nuestros efluentes, nuestra planta cementera, ¿no? Evitando que vayan a la red de alcantarillado público. Entonces, sacamos un agua residual ahora, tratada ya, para regar nuestras áreas verdes. Entonces, estas aguas, que ahora regamos nuestras áreas verdes con estas aguas ya tratadas, igual Sedapal, ¿no? Nos está cobrando el porcentaje del 80% de disposición, a pesar de que nosotros ya no vertimos prácticamente el 0.001% del agua que ingresa a nuestra planta, nos sigue cobrando el 80% de la disposición del agua total que ingresa a nuestra planta. O sea, prácticamente para Sedapal no existe nuestra planta de tratamiento, ¿no? Entonces, este tipo de cosas desincentivan que las empresas como nosotros querramos poner este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, deberían de ustedes como el MINAM, porque ahorita estamos hablando con el MINAM, ver este tipo de problemáticas que existen en el país, ¿no? Estamos nosotros peleando legalmente este tipo de cosas,
que nos parecen totalmente injustas, porque tenemos un balance hídrico que indica de que nosotros ya no vertimos el agua a la red de alcantarillado, sino la estamos usando para regar nuestras áreas verdes, tratando el agua, gastando productos para poder tratar esta agua, ¿no? Y reutilizando esta agua. Entonces no estamos utilizando agua limpia del subsuelo para regar nuestras áreas verdes, ¿no? Entonces, igual Sedapal nos sigue cobrando como si nosotros estuviéramos disponiendo el agua a la red de alcantarillado, ¿no? Entonces, eso es totalmente injusto y desincentiva a futuras empresas que están en iguales condiciones que nosotros a querer poner una planta de tratamiento, ¿no? Entonces, igual creo yo, puede pasar con el tema de las emisiones, ¿no? Si nosotros vemos este tema y a futuro se quieren poner, no sé, cargos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, puede pasar lo mismo si es que se toman decisiones políticas ligadas como el tema de Sedapal en este caso, ¿no? O sea, si se ven las cosas así, desincentivan a la gente, ¿no? Nosotros cuando diseñamos nuestra planta de tratamiento teníamos un pago X, y cuando diseñamos la planta de tratamiento, nuestra planta era económicamente viable, ¿no? O sea, recuperábamos nuestro dinero a largo plazo, pero lo recuperábamos y era una planta pues sostenible por un tema social y todo, ¿no? Pero ahora pues ya ni siquiera es económicamente viable, ¿no? Porque estamos pagando pues, por un agua que ni siquiera disponemos, ¿no? Entonces, eso me parece que debería el MINAN intervenir y ver este tipo de problemáticas, ¿no? De acuerdo contigo, Mesías. Ahora, Angélica se le cayó la red, pero todas estas consultas, igual aquí está Vanessa en representación del MINAN, se les va a hacer llegar, la respuesta se va a enviar a nuestros correos, a todos los participantes, ¿ok? Para poder contestar esta pregunta que sí es muy importante. Entonces, para cerrar, justo no hemos tomado la fotografía porque estábamos debatiendo esta pregunta. Entonces, ahí sí, por favor, nuevamente, si podemos prender su cámara. Esta es la última. Ahí, Vanessa, me avisa si ya tomaste la fotografía. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pueden, por favor, prender sus cámaras? El resto, Joana, Eli, Brenda, Juan, María del Pilar, Marian, perdón, para tomar la foto. Ok, ya. Entonces sonrían, por favor, voy a tomar la foto. Listo, Katy, ya se tomó la foto. Ok, muchísimas gracias. Nos hemos pasado de 2 minutos adicionales. Igualmente nos vemos la siguiente sesión el siguiente miércoles. Ok, muchísimas gracias. Se está enviando la grabación de esta sesión y algunos afiches. Ok, muchísimas gracias. Gracias Cuídense. a todos. Gracias. La Gracias. presentación la Gracias, gusto verles. Katy, Gracias, hasta luego. gracias. Caterine, la presentación la vamos a tener. Sí, voy a enviar también la presentación a sus correos. No se Ok, preocupen. gracias. Ok, gracias a ustedes. Chao, Carlos. Chao, Alberto. Chao. Chao, gracias.